Entonces me dicen cuando ya sea visible en sus dispositivos. Ya, profesor, ya, Ok, profesor. gracias. Entonces, la última clase nos quedamos ya en que sabíamos cómo encontrar el enésimo elemento de una progresión aritmética. Recordemos que una progresión aritmética es una secuencia numérica en la cual el aumento o decremento es constante. Y entonces, en base de conocer el primer término y el valor del incremento o decremento, podemos obtener el enésimo término. Y a partir de eso también podríamos obtener la suma de los primeros n elementos de una progresión aritmética. Vamos a seguir trabajando con esto, con progresiones de números o progresiones numéricas. Entonces, a continuación vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos el siguiente enunciado. Una máquina se compró en 10,000 pesos y se deprecia anualmente a una tasa del 20% de su valor. Determine una expresión para el valor después de n años. Luego, si el valor de desecho es de 3,000, ¿cuál es la vida efectiva de la máquina? Es decir, el número de años hasta que su valor depreciado sea menor que su valor de desecho. Pues entonces hay que hacer operaciones, ¿no? Vamos a ver si esto nos lleva a una progresión aritmética y en base de eso veríamos si podemos obtener el enésimo término, que es lo que me dicen acá. Determina una expresión para el valor después de n años. Entonces, vamos a resolverlo. Para todos es claro lo que nos están pidiendo en el problema. Tenemos una máquina que cuesta 10,000 y esta se deprecia anualmente a un porcentaje del 20%. Y entonces, conforme van transcurriendo los años, pues esta máquina va perdiendo su valor. Cuando llegue a los 3,000 pesos, su valor, que es el valor de desecho, en ese momento ya no conviene tenerla trabajando. Seguramente reparar cuesta mucho más dinero de lo que realmente costaría esta máquina, por lo tanto, pues en ese momento se desecha esa máquina. Entonces, primero nos dicen que hay que encontrar una expresión general después de n años, cómo estaría representada, y también cuál es el tiempo de vida efectiva de la máquina, es decir, se va depreciando, ¿en qué momento llega a valer 3,000 o menos? Que esa sería la vida útil o efectiva de esta máquina. Entonces vamos a empezarlo a resolver. Primero, veamos. Después de un año, ¿cuál sería el costo de esta maquinita? ¿Quién me podría decir? 8,000. ¿Para todos es claro que eso es correcto? Sí, profesor, porque la tasa de desprecio es del 20%, que serían 2,000 pesos. Exacto. Sí, muy bien, es correcto. Otra forma de verlo es que si se deprecia el 20%, es decir, disminuye este valor, entonces su valor actual pues es el 80%, ¿no? Entonces a este 10,000 le sacamos el 80%, que era multiplicar por 0.8. Recuerden que los porcentajes siempre se pueden llevar a decimal, y un porcentaje entonces va a estar entre 0 y 1. Entonces el 80% es 0.8, multiplicamos a 10,000 y esto nos da un valor de 8,000. La otra forma de hacerlo, pues sacan el 20%, como lo señala la compañera, son 2,000 y eso le resto el 10,000, entonces quedaría lo mismo, 8,000 pesos, ¿sale? Entonces esa va a ser, este sería mi primer elemento de la sucesión numérica, ¿no? A1 es 8,000. Al final de un año, el valor de la máquina es de 8,000. Al final de 2 años, ¿qué hacemos ahora entonces para obtener el siguiente valor? 8,000 menos 2,000. 8,000. 8,000 menos 2,000, escuché ahí. No, porque ahora, al final del primer año, ya tu máquina vale 8,000. Eso se va a depreciar otra vez. Hay que sacar el 20% y restárselo. U otra forma sería, ¿qué operación realizar? Por ahí alguien ya estaba diciendo el dato. 8,000 por 0.8. 8,000, que es el valor actual, lo multiplicamos por 0.8.
Es decir, otra vez le sacamos el 80%. ¿Y esto cuánto sería? $6,400. 6,400. Y este sería mi segundo valor, ¿vale? Después, para el tercer año, ¿qué operación realizamos entonces? Como que es muy claro ahí qué ocurre, ¿no? 6,400 por 0.8. 6,400 lo multiplicamos por 0.8. ¿Y esto cuánto sería? 5,120. 5,120. Y este es nuestro tercer término de la serie. Al final de los 4 años, entonces, similarmente multiplicamos 5,120 por 0.8. ¿Y eso cuánto nos da? 4,096. 4,096. Y esto es A sub 4. Hacemos uno más. Al final de los 5 años, entonces sería 4,096. Lo multiplicamos otra vez por el 80%, ya que disminuyó en 20% su valor. ¿Y esto nos da cuánto? 3,276. ¿Cuánto? 3,276. 3,000.8, ¿no? Sí, punto 8. Y esto sería a 5. ¿Vale? Y si se dan cuenta, ya casi llegamos al valor de desecho, ¿no? Es de 3,000. Entonces, para n igual a 6, va a ser 3,276.8. Lo volvemos a multiplicar por el 0.8. ¿Y esto cuánto nos da? 2,621.44. 2,621.44. Esto es A sub 6. Entonces, una de las preguntas ya la tenemos resuelta, ¿no? ¿Cuál es la vida efectiva de la máquina? Es decir, el número de años hasta que su valor depreciado sea menor que su valor de desecho. ¿Cuántos 6 años? años. 6. Serían 5. 5. A ver, está una respuesta posible que dieron es 5, otra 6. ¿Cuál sería? Está entre estos dos, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál sería el correcto? El sexto año, ¿no? Porque El dice que el 6. valor sea menor de 3,000. Exacto, sí. Si el valor de desecho es 3,000. Sí, dime. En el chat preguntaban que de dónde salió el 0.8. Ah, ok. Vamos a ver por qué salió el 0.8. Esto lo podemos resolver de esta forma. Tengo 10,000, ¿no? Que es el precio de nuestra máquina. Y entonces me dicen que esta máquina se deprecia anualmente a una tasa del 20%. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar el 20% de esto. ¿Qué hacemos para encontrar el 20%? Pues multiplicamos esto por 0.2. Recordemos que todos los porcentajes se pueden convertir a decimal. ¿Por qué? Acá tendríamos que aplicar una proporción o regla de 3 para fijarnos, porque, a ver, chequen, el 100% es la cantidad total que tengo, que serían de 10,000, es el precio de la máquina, ¿no? Ahora yo quiero ver cuánto disminuye. La depreciación es el 20%, es decir, es lo que disminuye en su precio. Entonces quiero conocer el 20%. Y esto es la incógnita. Y entonces, por regla de 3, me dice que una proporción o una regla de 3 se encuentra de la siguiente forma. Se multiplican siempre los elementos de la diagonal que sí se conocen los datos. Es decir, serían el 20 por 10,000. Y todo esto se va a dividir entre 100. Pero bueno,
Si me olvido de este numerito por el momento y solo resuelvo esta parte de acá, que son los porcentajes, entonces, ¿qué me quedaría? 20 entre 100 es 0. Esto sería 0.2, ¿no? En realidad, este cociente 20 entre 100 es 0.2 y este 0.2 está multiplicando al 10,000. Y cuando se hace esta operación nos da 2,000. ¿Sí? Y entonces esto hay que restárselo al 10,000. Esa es una forma de resolverlo. Pero en realidad, ¿qué estoy haciendo? Pues la otra podría ser entonces directamente considerar que el 100% es 10,000. Entonces el valor real de esta máquina va a ser, como se depreció el 20%, el valor sería el restante 80%. Y en forma similar lo resolvemos, x es igual, productos de la diagonal que se conocen es 80, que multiplica 10,000, y todo esto dividido entre 100. Pero nuevamente, el mismo procedimiento, divido 80 entre 100, que son los porcentajes, y esto es 0.8, que multiplica a 10,000. Y estos serían los 8,000 que en realidad vale ya la máquina ahora, ¿no? Acá obtuvimos lo que se depreció, que es 2,000, por lo tanto al precio del año, que es 10,000, se le resta esto y nos queda 8,000. Y la otra forma es hacerlo directo. En lugar de calcular el valor que se depreció, pues el restante, que es el 80%, encontramos el 80% del valor inicial, que sería 10,000. No sé si eso haya aclarado la duda de la persona que preguntaba. Y bueno, los demás que tuviesen alguna duda con respecto a eso. Para no tener que resolver todo desarrollando la regla de 3, como ya sabemos cómo aplicarla, nada más siempre el porcentaje del cual yo quiero tener la cantidad se cambia a decimal. Por ejemplo, yo acá quiero el 80% lo cambio a decimal, es 0.8. 20% es 0.02. 0.2, perdón. Por ejemplo, el 5% sería 0.05 y así sucesivamente. El porcentaje simplemente lo dividen entre 100 siempre y ya queda en decimal. Gracias, profesor. ¿Sí por nada? ¿Vale? Entonces sí, ya se entendió cómo va la secuencia numérica esta de acá. Sí, maestro. ¿Sí? Ahora el problema es determinar, estábamos en la discusión si era 5 o 6, ¿no? Pues vamos a leer el enunciado. Dice, ¿cuál es la vida efectiva de la máquina? Y entre paréntesis, es decir, el número de años hasta que su valor depreciado sea menor que su valor de desecho. El valor de desecho es 3,000. Entonces acá todavía no es menor a 3,000, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, sería n igual a 6. ¿Cómo se le llama? La vida efectiva de la máquina. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Porque por ahí habría alguna duda Sí. que era 5, ¿no? ¿Sí? Dime. No, que sí estoy de acuerdo con los 6 años. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro el enésimo término? Esa es la otra parte del problema, ¿no? Tendríamos que determinar primero la diferencia común, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál es la diferencia común? 0.8. Sí, esta es la diferencia común, 0.8. No, es el 6,400. Bueno, la diferencia que hay entre 6,000, de 8,000 a 6,400. Ajá. ¿Cuánto es eso? 1,600. 1,600, exactos. Recuerden, de hecho serían menos 1,600. Recuerden cómo se encuentran las diferencias. Siempre es el último menos el anterior. En este caso, si tomamos este, el anterior es 8,000. Hago la resta, 6,400 menos 8,000. Sería un decremento de 1,400, es decir, menos 1,600, perdón. ¿Sale? Y después hacemos la resta otra vez. 5,120 menos 6,400, ¿cuánto les da? 1,280. Menos, Menos 1,280. ¿sí? Entonces no es el mismo, ¿verdad? No, Y luego si hacemos la resta,
4.096 le quito el anterior, ¿cuánto me queda? 4.096 menos 5.120. Menos 1024. Menos 1.024, entonces va disminuyendo esa diferencia. Por lo tanto, no es una progresión aritmética. ¿Vale? Esto de acá no es progresión aritmética. Todo lo que sabía sobre progresiones aritméticas acá no lo podría aplicar porque no es una progresión aritmética. Sin embargo, por ahí ya observaron algo, ¿no? Por ahí escuché. ¿Qué ocurre con esta secuencia numérica? No es una progresión aritmética. No es progresión aritmética, pero ¿qué otra cosa por ahí habían dicho? ¿Cómo encuentro el enésimo término? Es decir, acá pues lo voy haciendo de uno en uno y es rápido, pero imagínense que yo quiero encontrar el numerito en la posición 100. ¿Cómo le hago? Pues sustituir D por el porcentaje. Pero acá como no es una progresión aritmética, ya no podemos usar. Supongo que quieres aplicar esta regla que habíamos obtenido la vez anterior. El enésimo término era el primero más. Profe, Sí, ¿este querías. problema no se parece al que vimos la primera vez del señor Muñiz, que eran los intereses que le cobraba el banco? Pero sí era, en ese caso el del señor Muñiz, sí era una progresión aritmética, porque creo que eran 50 lo que pagaba de interés, luego era 48, 46, entonces iba disminuyendo, pero ahí la diferencia era siempre la misma, que era -2. Este también va disminuyendo, pero el problema es que la diferencia no se mantiene. Entonces no es una progresión aritmética. No puedo usar entonces esta fórmula. ¿Están de acuerdo? Esta se usa cuando es una progresión aritmética, pero dado que esta no, acá lo estamos concluyendo, no puedo aplicar esto. Bueno, sería una sucesión, no recuerdo cómo se llama, pero era como la que vimos de los conejos, ¿no? Que el término que sigue depende del anterior. Exacto. ¿Progresiva? Sí. Es una, ajá, sí. Recursiva, sí, claro. Voy a borrar esto de acá. Y voy a escribir que no es acá en rojo. No es progresión aritmética. Pero, chequen cómo puedo obtener. El A1 queda 8,000, ¿están de acuerdo? El A2, como bien lo menciona la compañerita, era el 8,000 que le hicimos. Lo Pues lo multiplicamos por multiplicamos 0.8. por 0.8, exacto. Ajá. Luego, y ya nos dio el resultado, que era 6,400, ¿no? Pero lo que me interesa es ver estas secuencias, ¿no? Observemos, este es el primer término, este es el segundo término. Después, ¿qué hacemos para el A3? Pues el 6,400, que era esto de acá, lo volvemos a multiplicar por 0.8, ¿están de acuerdo? Es decir, era 8,000 por 0.8. Este 6,400 es eso, ¿están de acuerdo? Pero esto lo volvíamos a multiplicar por 0.8. Entonces esto era en realidad 8,000 por 0.8 al cuadrado, ¿cierto o no? Sí. Y por lo tanto, el A4, ¿cómo lo podríamos obtener? 8,000 por 0.8 al cubo. Exacto, al cubo, ¿sí? Acá se empieza a reflejar que hay un patrón numérico, ¿no? Para A4, tengo que es 8,000 por 0.8 al cubo.
Y lo mismo ocurre para A5. ¿Cuánto sería para A5? 8000 por 0.8 a la 4. A la 4, exacto. Y entonces ahora sí ya puedo contestar a la 100, ¿cómo quedaría? Mm, 8000 por 0.8 a la 9. A100 es 8000 por 0.8 a la ¿qué? A la 99. 9. 99. Hacia la 99, perdón. Exacto, sí. Entonces ya descubrieron cuál es el patrón ahí. Bueno, pero entonces estas progresiones ya no son progresiones aritméticas. El crecimiento o decrecimiento no es constante. Estas tienen un nombre particular y a continuación vamos a dar la definición. Pero hasta acá, ¿alguna pregunta sobre esta secuencia numérica? Entonces, cada valor va a la n-1. Por ejemplo, el 0.8 va a la n-1 según en lo que intentamos sacar el valor. Exacto, sí, la posición, sí, o el enésimo término. Siempre va a ir a la n-1. Pero ahora son potencias, ¿no? Muy bien, excelente observación. Vamos a dar la definición de estas secuencias numéricas. También son muy importantes en matemáticas financieras y por lo tanto, pues vamos a dar una definición de secuencias numéricas que tienen este comportamiento. Y acá está. Definición. Una progresión geométrica es una secuencia de números en la que cada término después del primero se obtiene multiplicando el término anterior por una constante R. La constante R se llama razón común. Una progresión geométrica está completamente determinada si se conoce el primer término y la razón común. Por lo tanto, si tenemos esta secuencia A1, A2, A3, etcétera, AN, que sea una progresión geométrica con el primer término dado por A y una razón común dada por R, entonces por definición tendríamos, de acuerdo a esto que acabamos de decir acá, el primer término es el A, como en las secuencias, como en las progresiones aritméticas. Pero después ahora el segundo término lo encontramos multiplicando el término anterior, A1, por la razón, por R. Pero A1 vale A, por lo tanto queda A por R. Después el siguiente término que es A sub 3, multiplicamos el anterior A2 por R. Pero recordemos que A2, ya lo habíamos obtenido acá, es A por R. Cuando multiplicamos a R otra vez por R, me queda AR cuadrada. Como en el caso anterior que hicimos con los valores ya depreciados, ¿no? Luego A4 sería el anterior, A3 por R, pero como el anterior era AR cuadrada y lo vuelvo a multiplicar por R, sube a R cúbica, ¿vale? Y entonces, como ya lo habían observado, podemos seguir armando esta secuencia. Al llegar a sub n, ¿a qué sería igual? Ya me lo habían dicho. N menos A N menos 1. A por R elevado a la. N menos 1. Ya tenemos otra fórmula más. Este es el enésimo término de una progresión geométrica. ¿Vale? Entonces, la manera para identificar estas progresiones es si su valor no es constante entre sí. Ahorita vamos para allá, exacto. Si su valor no es constante, lo que tendríamos que sospechar es que puede ser una progresión geométrica. Y ahorita vemos cómo checar que es una progresión geométrica. Entonces, esta de acá es el enésimo término. Es la siguiente fórmula que deben de tener en su formulario. Enésimo término de una progresión geométrica. ¿Vale? Y a R se le llama la razón común.
Y entonces, para determinar si una sucesión numérica es progresión geométrica, abreviado así, PG, se debe cumplir lo siguiente, que el cociente del último entre el anterior siempre me va a dar R. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes tienen una sucesión numérica, primero uno buscaría ver si es una progresión aritmética. Hacemos la diferencia del último menos el anterior. Y si eso es constante, entonces tenemos una progresión aritmética. Sin embargo, si esas diferencias van creciendo o disminuyendo, entonces lo siguiente que tendríamos que checar es ver si es una progresión geométrica. ¿Qué es lo que hago? Ahora voy a dividir el último entre el anterior. Y si eso se mantiene constante, este valor le voy a llamar la razón común y sí será una progresión geométrica. ¿Preguntas sobre esto? Sí, profesor. ¿Cómo que AN-1? O sea, el último término, le restamos el anterior o cómo? Por eso, el último término entre el anterior. Este es el anterior. Por ejemplo, si n valiera 3, acá 3 menos 1 es 2, sería A3 entre A2. O si n valiera 5, sería A5 entre A4. Siempre es el último menos el anterior. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. Sí, ok. A ver, veamos esta secuencia que acabamos de obtener antes, ¿no? Vamos a esta. Como les mencionaba, ya conozco quién es A6. A6 valía 2621.44. Este es el último. El anterior, ¿quién sería? Pues 3276.8. Hagan este cociente, dividan 2621.44 entre 3276.8. Vean cuánto les dio. ¿0.8? 0.8, exacto. Y nuevamente, si ustedes vuelven a hacer ahora el cociente 3276.8 entre 4096, les va a dar 0.8. Y si divido 4096 entre el anterior, entre 5120, les va a dar 0.8. Si divido 5120 entre 6400, les va a dar 0.8. Y de la misma forma, 6400 entre 8000 es 0.8. Es decir, es una progresión geométrica. Y la razón común va a ser 0.8. Siempre que tengan una progresión geométrica, si la razón es menor que 1, la secuencia, los números van disminuyendo. Y al revés, si la razón común es mayor que 1, entonces la secuencia numérica debe de ir creciendo. No sé si tengan preguntas en esta parte. ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor, lo de la progresión? Claro, sí. Si quieren, la escribimos como observación. Observación. En una progresión geométrica, si R es menor que 1, la sucesión numérica
decrece. En el ejemplo de la máquina que se deprecia, la razón es 0.8, es menor que 1. ¿Qué ocurre con los valores? Pues van decreciendo, ¿no? 8,000, 6,400, luego 5,120, 4,096, 3,276.8, etcétera. Va decreciendo porque la razón es menor que 1. Por el contrario, si R es mayor que 1, entonces la sucesión numérica crece indefinidamente. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas sobre esto? ¿No? No. Por mi No, parte, no, profe. profesor. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo sobre una progresión geométrica. Ya sabemos, tenemos la fórmula. Aquí está la formulita. El enésimo término de una progresión geométrica es el primer término multiplicado por la razón común elevado a la potencia n-1. De esta forma podemos checar, de esta forma podemos conocer cualquier elemento de una progresión geométrica. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo. A ver, determine el octavo término de la siguiente progresión, cuyos primeros términos son, y ahí tenemos esta secuencia. Si se dan cuenta, es decreciente. Si es progresión geométrica, entonces la razón debe de ser menor que 1. Pero primero hay que ver que efectivamente sea una progresión geométrica. Si no, no tendría sentido de aplicar lo que sabemos. Entonces, empecemos por hacer las razones. Es 6 entre 18. ¿Cuánto es 6 entre 18? 0.333 hasta infinito, ¿no? Es una expansión decimal infinita, periódica, es decir, se repite el 3. Muy bien, ahora este fue el último entre el anterior. Ahora vamos a hacer lo mismo, 18 entre 54. ¿Cuánto es 18 sobre 54? 0.3. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Y por último, tomamos 54 y lo dividimos entre 162. Sale lo mismo. 0.3333. O recuerden, 0.33 hasta infinito también se puede ver como un tercio. Esta es entonces mi razón común, un tercio o 0.33. En este caso conviene mejor usar la fracción, porque para decimal tendría que usar una expresión infinita, no puedo. Es mejor usar la fracción. La razón común es un tercio, efectivamente es una progresión geométrica. Entonces recordemos cuál era la formulita que obtuvimos para la progresión geométrica. Dice que el enésimo término está dado como A, que era el primer término, por R elevado a la n-1. Y entonces me están pidiendo el octavo término, es decir, para este caso n, ¿cuánto vale? 8. 8. 8, exacto. Y entonces solamente es cuestión de sustituir acá. Va a ser A sub n es igual a A. ¿Cuánto vale A, por cierto? 162. Exacto, es el primer término siempre, 162. Y entonces hay que sustituir la fórmula. ¿Alguien levantó la mano? Castañeda. Dime, Castañeda. Ay, no, perdón, la levanté sin querer. Ok. Entonces, bueno, sustituimos en esta formulita. A sub n es A, y en este caso A vale 162. Que multiplica a R. En lugar del punto 33 voy a usar un tercio. Elevado a la n-1.
Y entonces multiplicamos, esto es 162 por, cuando yo elevo 1 a cualquier potencia, pues me sigue quedando 1, ¿están de acuerdo? Solamente afecta la potencia al de abajo, 3 elevado a la n menos 1. Y bueno, acá puedo multiplicar, como este es un entero, abajo está la unidad, y la multiplicación es el numerador por numerador, denominador por denominador, y entonces quedaría como 162 sobre 3 elevado a la n menos 1. De esta forma ya puedo calcular cualquier término. Esto quedamos que es el enésimo término. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, me perdí un poquito. ¿Por qué es n igual a 8? Porque me están pidiendo acá, determine el octavo término de la siguiente progresión. Quiero Ok. la posición 8. ¿Sale? Gracias. Pero primero voy a sustituir en esta ecuación, bueno, en esta fórmula, que es la fórmula general para una progresión geométrica, conociendo el primer término y conociendo la razón común, que es el caso acá, ¿no? Sustituimos y llegamos a que el enésimo término de esta progresión geométrica es 162 entre 3 elevado a la n menos 1. Ahora sí ya puedo encontrar el octavo término, que es cuando n vale 8. Sustituyo y me quedaría A sub 8 es igual a 162 sobre 3 elevado a la 8 menos 1. Esto es igual a 162. ¿Cuánto es 3 elevado a la 7? $2187. 2187. Y bueno, el 62 no tiene mitad. Digo, el 2187 no tiene mitad, aunque el de arriba sí. ¿Podemos simplificar eso? 162 tiene tercia. Sí, tiene tercia, ¿no? Sí. Sí. El 2187 tiene tercia. Sí, es 729. A ver, tercia de 162, ¿cuánto es? 54. 54, muy bien. Tercia de 2187, me dijeron que era 729. 729. Luego siguen teniendo tercia, sí. Tercia de 54. 18. 18. Tercia de 729. 243. 240. 243. El de arriba sí tiene tercia y el de abajo, ¿cómo nos doy También. cuenta rápidamente? Suma, ¿no? También, ¿verdad? 2 más 4, 6 más 3, 9. Y este 1 más 8, 9. Ambos tienen tercia. Serían 6. Y tercia de 243. 81. 81. Y los dos tienen tercia otra vez. Tercia de 6. 2. Tercia de 81. 27. 27. Ahí está. Ya no puedo reducir más. Entonces el octavo término es 2/27. Fíjense cómo empezó. 162, 54, 18, 6. Va decreciendo. Como es una progresión geométrica, identifiqué cuál es su razón común, que es un tercio. ¿Cuál es el primer término? Lo sustituimos en la ecuación general de una progresión geométrica y ya obtuve una expresión. Sustituyo para n igual a 8, reducimos y entonces el octavo término es 2/27. Y entonces, a ver, ahí nos detenemos un momento, analicen por si hay alguna pregunta, alguna duda, la aclaramos. Yo sí tengo una duda. Sí, dime. ¿De dónde sale esta parte después del 162 donde dice un tercio multiplicado por n menos 3? ¿Esto de acá? No, lo de al lado. 162 por esto. Sí. Ok. Muy bien, lo escribimos aquí al ladito. Hay una propiedad de los exponentes. Cuando tú tienes un cociente,
A sobre B elevado a la potencia. La potencia se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, esta regla es la que estoy aplicando acá. Como esto está elevado a la n-1, lo voy a escribir aquí abajito también. Quedaría entonces así, 1/3 elevado a la n-1. Por esta propiedad de exponentes, quedaría 1 elevado a la n-1. Distribuyo la potencia. Y abajo 3 elevado a la n-1. ¿Pero cuánto es 1 elevado a la n-1? 1. 1. El 1 elevado a cualquier cosa siempre les va a dar un 1. Y abajo, pues queda así tal cual, 3 elevado a la n-1. ¿Qué es lo que tenemos de acá para acá? No sé si eso haya aclarado la duda que tenía. Sí, ya la aclaré, ¿Sí? gracias. Ok. Entonces, vean cómo sí es importante esas preguntas, ¿eh? Porque a veces uno puede suponer que algo ya lo da por hecho, pero no necesariamente. Ustedes tienen que preguntar donde tengan la duda. Seguramente, aparte de la compañera, a muchos más compañeros se les aclaró la misma duda que tenían al respecto. ¿¿Preguntas, dudas? ¿Hasta acá? Entonces, Profe, sí, ¿el resultado se queda así o lo pueden pasar, lo puedo pasar a decimal? Lo puedes pasar a decimal, no hay problema. Yo generalmente los dejo en fracción porque me gustan más las fracciones, son más exactas, pero eso no implica que no lo conviertes. Por ejemplo, si esto lo conviertes a decimal, es un decimal otra vez, expansión decimal infinita, periódica es 0.0740, 0.740, 0.740 y esto se repite indefinidamente. Entonces, por eso a mí me gusta más usar la fracción, pero si tú lo conviertes a decimal, y me dices, es 0.07, por ejemplo, o 0.74, son correctos. Ok, profe, gracias. ¿Sí? De hecho, también, a ver acá esto. Si alguien en el examen lo deja así, 162 sobre 2187, se la voy a considerar correcta. Porque como está en contratiempo, está reduciendo, pues les va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Entonces, si lo dejan hasta acá, es correcto también. Si llegan a la simplificación y lo dejan ahí, está bien. Si lo cambian a decimal, es correcto. entonces sí lo podemos poner a decimal, pero ¿cuántos dígitos, maestro? Después de Ok, punto. esa es una muy buena pregunta. Como después vamos a realizar otras operaciones también, donde van a aparecer decimales, por convención, en el curso siempre cuando usemos decimales vamos a usar 4 por lo menos, 4 decimales. Excepto, por ejemplo, si es un caso, ¿no? Un cuarto, pues ese es 0.25, no uso más de 2 decimales, porque acá sería 00, no tiene sentido. Lo dejamos como 0.25. Pero como en estos casos, con expansiones grandes, vamos a usar 4. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas sobre eso? ¿O sobre lo que acabamos de resolver? Entonces, por ejemplo, el procedimiento lo puedo haber hecho como AN es igual a 162 por 0.3 n a la menos 1 o tiene que ser Sí. forzosamente Ajá. fraccionario. No, sí está bien, sí, sí. Podría alguien decir esto, ¿no? Lo escribo acá, que A sub n era 162 y la razón, que es un tercio, pues es 0. A la n-1, es correcto. El único acá detalle es cuando usan decimales, cada vez que hacen una operación, se produce un error de redondeo. Entonces, si elevan a una potencia, imagínense cuánto vamos a introducir de error. Mucho, crece rápidamente. Pero, o sea, error de redondeo, no error de que ustedes se equivocaron. Pero si aplican esto, resuelven operaciones, realizan y todo está bien, el procedimiento no hay problema. Lo consideraría correcto. Aunque siempre yo recomiendo usar la fracción. Porque Ok, es más exacto. ¿Sale? Pero si lo hacen por decimales no hay problema. Siempre y cuando todo su procedimiento sea correcto, el resultado va a variar también por decimales y no hay problema. ¿Preguntas sobre lo que hemos visto hasta acá? ¿No? No, Ok, profe. entonces, vámonos al siguiente ejemplo de progresión geométrica. Entonces ya saben, ya tenemos dos tipos de progresiones.
A ustedes les dan una secuencia numérica y va a haber de dos opciones, que sea progresión aritmética cuando va creciendo o decreciendo en forma constante, y cuando no ocurre eso, entonces sospechamos que puede ser geométrica. Ahí hacemos los cocientes del último entre el anterior. Si eso se mantiene constante, entonces es una progresión geométrica. Si, por ejemplo, tuviéramos esta secuencia, ahorita no le hagan tanto caso a lo que está escrito acá. Supongan que tengan esto. Etcétera. Esta es una secuencia numérica también, ¿no? ¿Es progresión aritmética? No. 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 ¿Es progresión geométrica? Sí. Sí. ¿Cuál es la razón común? Phi. Que depende del término anterior. No, la razón común es R. R, por ejemplo, acá en el ejemplo anterior, siempre fue un tercio. 162, multiplíquenla por un tercio y me da 54. $54 lo multiplico por un tercio me da 18. 18 por un tercio me da 6. La razón es constante. Entonces acá, ¿cuál es la razón? Lo dividimos No, el aquí último. la razón no es constante porque 1.6, cada ¿no? uno va aumentando. O sea, Exactamente. aumenta, Sí, o sea, va como de geométrico, 1 sí. más 1 y ya es 2, 1 y así. ¿Sí? Por ejemplo, con el anterior, 1 entre 1 es 1. Luego saco la razón entre estos dos. 2 entre 1 es 2. No. Ya cambió. Luego 3 entre 2 es 1.5. Nada que ver. Luego 5 entre 3 y así sucesivamente. Entonces no hay una razón común. ¿Sale? Entonces esta no es una progresión geométrica. Esta de acá, aunque es recursiva, pero esta no es ni progresión aritmética ni progresión geométrica. ¿Sale? No todas las sucesiones numéricas van a caer en alguno de esos dos casos. Y aquí está un ejemplo, claro. Pues no se vayan con la finta, ¿eh? En su examen seguramente va a venir una progresión y tal vez hasta les diga, a ver, para la siguiente progresión, imagínense que el enunciado dice, para la siguiente progresión geométrica encuentre el término 12. Y ustedes se van con la finta y hacen todo un desarrollo, pero en realidad la respuesta sería, esto no es una progresión geométrica y hasta ahí se queda. Entonces ya no pueden hacer, ya no se hace más, ¿no? Pero entonces sí se deben de analizar siempre las secuencias si corresponden a una progresión aritmética, a una progresión geométrica o a ninguna de las dos. Si es a ninguna de las dos, no vamos a desarrollar herramientas para abordar ese tipo de problemas. Solo nos interesan las progresiones aritméticas que tienen que ver con interés simple y las progresiones geométricas que tienen que ver con interés compuesto. ¿Preguntas hasta acá sobre esto? Yo, maestro, era dividir Sí. con el anterior, ¿no? Exacto. Ajá. Por ejemplo, acá 21 entre 13, 3 entre 8, 8 entre 5, 5 entre 3, 3 entre 2, 2 entre 1, 1 entre 1. Y si vas hacia arriba, es lo mismo, nada más agarras entonces el segundo entre el primero, el tercero entre el segundo y así sucesivamente. O sea, ya quedamos. ¿Y este tipo qué nombre tendría? Perdón, este no tiene un nombre, por ejemplo, esta es muy famosa, ¿no? Es la de secuencia de Fibonacci, es recursiva y hasta ahí se queda nada más. Es una recursiva porque este término depende de los dos anteriores. Este término depende de los dos anteriores y así sucesivamente. Cualquier numerito más arriba de esto siempre depende de los dos anteriores. Este se le llama una progresión, una secuencia recursiva. Y en algunos casos se puede llegar a encontrar una fórmula para encontrar el enésimo término. No todas. Ustedes pueden crear una infinidad de progresiones recursivas como este tipo. Pero entonces no van a tener una fórmula general. Algunas sí, algunas no. Ahí ya la dificultad es mayor, por eso estas pues no las abordamos directamente acá en el curso. Bueno, aparte no tienen que ver directamente con lo que nos interesa. Estamos revisando
las progresiones aritméticas, porque como les menciono, están relacionadas con el interés simple, y las progresiones geométricas están relacionadas con el interés compuesto. Por ejemplo, matemáticas 6 de área 4, sí ven mucho esta secuencia numérica, porque esta secuencia es muy importante en las artes. Si ustedes toman los cocientes, así el último entre el anterior, a medida que vamos avanzando en esta secuencia numérica, ese cociente, esa razón, se va aproximando al número dorado o proporción áurea, que se usa mucho en las artes. Pero bueno, acá en matemáticas financieras no es de nuestro interés, pero sirve para ejemplificar que no todas las secuencias numéricas son aritméticas o progresiones geométricas. ¿Sale? Gracias, profesor. Sí, pues nada. Y así como esa de Fibonacci, hay otras también famosas, pero que no tienen un comportamiento como las aritméticas o las geométricas. Para cada una de esas secuencias se pueden abordar, se pueden sacar cosas muy interesantes, pero ahí ya no es universal como acá. Toda secuencia que sea geométrica, pues siempre va a tener, por ejemplo, esta apariencia, ¿no? Y siempre crece a la misma razón. O si es una progresión aritmética, pues su crecimiento siempre es el mismo, y podemos obtener una fórmula para el enésimo término, una fórmula para su suma, etc. Ok, bueno. Vamos a resolver el siguiente problema también sobre progresión geométrica. Supongamos que los términos cuarto y noveno de una progresión geométrica son 1/2 y 16 sobre 243. En base de esta información, determine el sexto término. Entonces vamos a tomar los datos que nos dan acá. Tengo que el término cuarto, es decir, a sub 4, vale 1/2. Y también tenemos que el noveno, es decir, a sub 9, vale 16 sobre 243. Son los datos que me dan. Además, sé también que es una progresión geométrica. Eso es muy importante, porque si nada más nos dieran esto, y no me dicen qué tipo de progresión, pues no puedo resolverla. Bueno, es una progresión geométrica, y lo que me están preguntando acá que resuelva es, ¿cuánto vale a sub 6? ¿Vale? ¿Sí se entiende entonces de qué trata el problema? Nos dan dos elementos, el cuarto y el noveno, y me piden encontrar el sexto. Pero además, como otra información, sé que es una progresión geométrica. Vamos a escribir acá entonces la fórmula para una progresión geométrica. A sub n, ¿a qué era igual? A ver, recuérdenme. AR por n-1. Ajá, exacto. A por R, y la R va elevado a la n-1. Acá es bien importante esto antes de que se me vaya a olvidar. Esta potencia, como no hay paréntesis ni nada, esta potencia solo afecta a la R, La A está afuera. Y no es necesario usar acá un paréntesis. Ok. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Como lo hicimos, creo que con la progresión aritmética, ¿no, profesor? Es tomar como la fórmula de qué representa A4 y A9. O sea, A4 es igual a A3R, que es igual a AR al cubo. Y lo mismo con A9. Ok. Pues a ver, sustituimos, como dice la compañera. Tengo el caso 4, ¿no? A4. Entonces, A4 sería A por R, y como n vale 4, acá sería 4 menos 1. ¿Están de acuerdo? No conozco quién es A ni quién es R, pero sí, estoy en el caso 4, por lo tanto, n menos 1 es 4 menos 1. Y entonces de esto tengo, por otro lado, A4 sí la conozco, es 1/2. 1/2 por A por R, 4 menos 1 es 3. Entonces tengo esta ecuación. 1/2 tiene que ser igual a A por R al cubo. ¿Vale? Nada más usé la información del cuarto término y la fórmula, la ecuación general para una progresión geométrica. ¿Preguntas sobre esto antes de que avance al siguiente paso?
No. ¿No? Ok. Ahora hacemos lo mismo, pero para A9. Para n igual a 9 tengo A sub 9 es igual otra vez a A por R a la 9 menos 1. Y entonces A sub 9, si la conozco, es 16 sobre 243. Y esto va a ser igual a... Esto de acá es lo que vale a 9, que es lo que me están dando acá. Y por otro lado tengo esto. Profe, perdón que me interrumpa, pero hay una pregunta en el chat. ¿Perdón? Hay una pregunta en el chat. Ah, ok, sí. ¿Cómo sacó N? Ok, sí. Acá este N son los términos que me dan. Acá, por ejemplo, me dice el término cuarto. Entonces, cuando es el término cuarto, N, para este caso valdría 9. 4, perdón. Y noveno, ahora sí, N vale 9. Esa es la información que me da. Y de ahí tengo entonces que A4 dice que es un medio, es lo que tengo acá. Y A9 también lo conozco. Sería 16 sobre 243. No sé si eso aclara la duda. Y en esta parte solamente estamos sustituyendo en esta general. A n, para n igual a 4, pues es a 4. Y acá también cambio la n por 4, 4 menos 1. Por eso acá me dio 3. Lo mismo en el caso de 9. 9 menos 1 sería, bueno, no le he escrito, acá era a la 8, ¿no? A, perdón, por r a la 8. Lo escribimos de una vez acá. A por r, y 9 menos 1 es 8. No sé si eso aclaró la duda para quien había hecho la pregunta. Para Diana. Ah, ok, muy bien. Entonces, hasta acá vamos todos. Acá si quieren le escribo que esto es A4 y esto es A9, ¿no? ¿Ninguna duda hasta acá? No, profe. Tengo dos ecuaciones, ok, tengo dos ecuaciones. Y tengo dos incógnitas, pero acá no puedo aplicar mis métodos que conocemos para sistemas de ecuaciones lineales, porque estas ecuaciones no son lineales. Para empezar, se están multiplicando, entonces ya no son lineales, y luego hay potencias, entonces nada que ver con un método, por ejemplo, de eliminación, de suma y resta, de sustitución. Entonces vamos a resolverlo de la siguiente forma. Lo voy a escribir acá abajo el procedimiento. Vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Voy a dividir A9 entre el otro que también conozco. A4. ¿Sale? ¿Quién es A9? Acá lo tengo. A por R a la 8. Y lo dividimos entre A4, pero A4 es A por R a la 3. ¿Vale? Pero luego esto también conozco sus valores. ¿Quién es AR a la 8? Acá lo tenemos. AR a la 8 es 16 sobre 243. Y por otro lado, A4 era un medio, ¿no? Entonces acá lo escribimos. Un medio. Antes de que avancemos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estoy dividiendo A9 entre A. ¿No? Sí, yo. Sí, dime. ¿Por qué se divide A9 entre A4? Ah, ok. Bueno, ahí,
como tenemos un par de ecuaciones que no son lineales, si yo quisiera despejarlas, pues no se puede, porque en ambas hay una multiplicación y potencia. Entonces, cuando tienes ecuaciones no lineales, como ese es el caso, no hay un método definido para resolverlas. Va a depender de la habilidad que tengas en cuanto a tus procedimientos aritméticos, los trucos que sepas, la creatividad que tengas en resolver los ejercicios. Entonces, para este caso, para este tipo de problemas, se hace esto, porque esto te va a eliminar cosas. Ahora, si tú no ves un ejemplo como el que te estoy mostrando, y si les dejara el ejemplo así, sin nada, iba a ser bien complicado que se les ocurriera hacer eso. Y no es porque sean malos estudiantes, es porque no han visto esos trucos. Eso uno lo aprende solamente a través de cuando uno está leyendo algún libro, de cuando algún maestro te lo explica, ya vas aprendiendo nuevas formas de resolver problemas, que esta es la situación, ¿no? El problema acá es que es un sistema de ecuaciones no lineales. No hay un método universal para resolverlos. Depende de lo que ya te mencionaba. Entonces, este es un truco que sirve mucho para este tipo de sistemas de ecuaciones. Es decir, si yo les dejo un problema similar a esto, van a tener que usar este mismo procedimiento. No sé si eso haya aclarado la pregunta. Sí, sí, profe. ¿Sí? Y en este caso es el más grande entre el más chico. Sí, ¿Sí? ajá. Ok. Sí. Lo puedes hacer al Gracias. revés y vas a llegar al mismo resultado, ¿eh? No hay problema ahí. Nada más que acá, como te digo, por la experiencia, por muchas situaciones, pues yo ya he revisado estos temas, ya lo sé, y por eso sé que conviene, por ejemplo, como ya bien lo observaste acá, el mayor entre el menor. Y ahorita vamos a ver, porque seguramente a la hora de resolverlo, se van a dar cuenta por qué se hace de esta forma, y en los problemas que ustedes tengan que resolver, ya se les va a hacer más fácil poderlo resolver. ¿Sale? ¿No tengan alguna otra pregunta antes de que continuemos? Yo tengo una pregunta. ¿Con esto qué se busca determinar? Ok. Mira, nos dan dos términos. Conozco a 4 y conozco a 9. Y me piden encontrar el sexto término. ¿Cómo lo puedo encontrar? Si conociera quién es A y quién es R, hasta arriba, cuando empezamos a definir lo que es una progresión geométrica, decía que una progresión geométrica está totalmente determinada si tú conoces A y conoces R. Y en este caso yo no la conozco, pero conozco dos términos. Entonces eso me ayuda a plantear este sistema. Lo que busco es encontrar cuál es el valor de A y cuál es el valor de R. Conociendo A y R, lo sustituyo en la ecuación general, y entonces ya puedo conocer no solo el sexto, el que sea el 100, el 20, el 1.000.000, etc. Entonces lo que quiero encontrar es el valor de A y el valor de R. Gracias, profesor. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos con la siguiente parte del procedimiento? ¿No? Ok. Entonces, a ver, chequen esto que tenemos acá. Esto lo voy a dejar a un ladito. Pero chequen esto que tengo. ¿Qué pasa ahí? Pues, por ejemplo, ¿cuánto es A entre A? Se canceló. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ya se reduce bastante. Me queda R a la 8 entre R a la 3. Esto es igual. ¿Todo el mundo se acuerda cómo dividir fracciones de este tipo? Se restan los exponentes, ¿no? No, las fracciones, ajá, sí, por supuesto, acá vamos a aplicar las leyes de los exponentes, tiene razón, se van a restar. Pero esta parte que es división de fracciones. A la del sándwich. ¿Y 2.43 por 1? Exacto. ¿Como sándwich? Es la regla del sándwich. Se multiplican los extremos, 16 por 2, y se coloca en el numerador. Se multiplican los del medio y van en el denominador. Entonces lo hacemos. 16 por 2, 32. Tienen acá lo escribimos para que se vea paso por paso. Y 243 por 1. Estamos aplicando, como lo menciona la compañera, la regla del sándwich. Y de acá, pues esto se reduce muchísimo. Cuando ustedes están dividiendo bases iguales,
Se escribe la misma base y los exponentes se restan. Siempre se va a restar el de arriba menos el de abajo, no importa quién esté arriba. Si lo hubiésemos optado por hacerlo al revés, arriba sería R3, abajo R8 y serían 3 menos 8 menos 5. Pero como les mencionaba, por experiencia, ya sé que el mayor debe de ir arriba para que se me reduzcan las operaciones, y entonces acá quedaría como 8 menos 3, por leyes de los exponentes. Por leyes de los exponentes, acá lo escribimos, ¿no? Entonces, 8 menos 3, y acá multiplicamos 16 por 2 son 32. 243 por 1 es 243. Y entonces, pues ya está muy fácil. 8 menos 3 es 5, sería R quinta, R a la 5 es igual a 32 sobre 243. ¿Sale? Pero yo no quiero R a la 5, yo quiero R. ¿Qué hacemos ahí? Raíz. Dividirla entre 5. ¿Raíz qué, perdón? Pasamos la potencia del otro lado como raíz. Raíz, ajá, exacto. Raíz, ¿qué? Raíz quinta. Y entonces de este lado también, raíz quinta. ¿Qué gano con esto? Se cancela esta potencia con la raíz y solo me queda R, que es lo que yo quiero conocer. Y saquen raíz quinta de 32 sobre 243. Y de esta forma hemos encontrado el valor de la razón común. ¿Sale? ¿Preguntas? Yo, profe, la parte de 32 sobre 243 y raíz de 5. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la operación o cómo? Bueno, ¿de dónde son 2 tercios? Es que no entiendo. Muy bien. Permítanme un momento. Les voy a dejar de compartir. Y tal vez vuelvo a compartir mi pizarra. Un momentito. Y les vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Me dicen cuando ya sea visible? Ya. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a sacar raíz quinta de 32 sobre 243. Usamos la calculadora. Déjenme ver si yo tengo raíz. Por ejemplo, mi calculadora, no, sí tiene, a ver, déjenme checar. Así sí tiene para cualquier raíz. Entonces, a ver, hay dos formas de hacerlo. Como esta era raíz quinta, entonces, por si tienen una calculadora de este tipo, lo pueden hacer así. Segunda función y aquí aparece la raíz. Y acá me dice qué raíz quiero raíz quinta. Y ya dentro de la raíz ya escribo la fracción que era 32 y abajo era 243, ¿no? Y ya le das el igual y es 2 tercios. ¿Sale? Esa es una forma. Si tienen una calculadora que tenga esta función. Si no, pueden hacerlo de esta otra forma. Supongamos que no tengo esto y solo tengo la de la potencia, que sería esta de acá. Entonces, a ver, me voy a ir un momento a esto. Déjenme escribir lo siguiente. Cuando ustedes tienen raíz enésima,
Es una propiedad de, ¿cómo se llama? De radicales que ustedes debieron de haber visto en Mate 4. Cuando tienen la raíz enésima de un número, esto se puede escribir como una potencia fraccionaria, es decir, x elevado a la 1 sobre n. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9, también lo pueden ver como 9 a la 1 medio. Raíz cúbica de 8 lo pueden ver como 8 a la 1 tercio, etcétera. ¿Sale? ¿Sí ya se acordaron de esta propiedad de los radicales? Toda raíz la puedo ver como una potencia fraccionaria, donde está el 1 y abajo es, si es cuadrada es 2, si es cúbica es 3, si es quinta es 5, etcétera. ¿Vale? Y entonces usamos esa propiedad también. Si no tuviera yo esta, entonces agarramos en lo siguiente. Paréntesis, y la fracción era 32, y abajo era 243, cierro paréntesis. Paréntesis afuera. Y todo esto lo elevamos a la 1/5. O a la 1 entre 5. Y es lo mismo, me queda 2 tercios. ¿Sale? No sé si eso aclaró la duda, compañero. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Y ustedes no les ¿Profe, gusta? puede repetir el procedimiento que había hecho primero? ¿Sí? ¿En la calculadora? Sí. Ok. Sale, a ver, entonces vamos. Para esta calculadora sería segunda función o shift. Luego esta de la potencia, clic. Y ahí te aparece este recuadro. Acá te está pidiendo qué tipo de raíz vas a sacar. Raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, etcétera. Como quiero la raíz quinta, entonces raíz quinta. Y ya dentro de la raíz, pues ya escribimos la fracción, que era 32 sobre 243. Y ya le das igual y te da el resultado 2 tercios. No sé si quedó claro esa parte ahí. Gracias. ¿Sí? ¿A quién hizo la pregunta? ¿Sí le quedó claro esto? Sí, gracias, profe. Ok. Y si a ustedes no les gusta usar calculadora, también pueden hacerlo de esta forma. A ver, raíz quinta de 32 sobre 243. Por las mismas propiedades que tenemos para las potencias, ya vimos que una raíz es equivalente a una potencia. Esto también, la raíz se distribuye en el numerador y en el denominador, entonces sería raíz quinta de 32 sobre raíz quinta de 243. Y la raíz quinta de 32 es, claro que es el 2, y raíz quinta de 243 es el 3. Cuando son exactos también se puede hacer de esta forma, ¿no? Por cualquiera de todos los métodos que les expliqué van a llegar al mismo resultado. ¿Preguntas? Nos falta todavía encontrar el valor de A, pero ya tenemos la primera variable identificada. La razón es 2 tercios. 2 tercios, ¿cómo es? ¿Es mayor que 1 o menor que 1? Menor que 1. Exacto. Entonces, ¿los números van a crecer o a decrecer? Decrecer. Decrecer. Exacto. Vamos a ver si es cierto esto. O si es consistente con lo que me dieron. Si el cuarto es un medio y el noveno es 16 sobre 243, esto es 0.5, ¿no? Y 16 sobre 243 es un número ya muy pequeño, entonces efectivamente va decreciendo. Por lo tanto, sí tiene sentido que la razón sea menor que 1. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Me falta todavía el valor de A, ¿eh? Pero ya tengo R. Ahora sí, a ver ustedes, ayúdenme. ¿Qué hago para encontrar el valor de A? ¿Sustituimos? Exacto, sustituimos estos valores. Bueno, este valor. Sustituimos ya sea en la primera, en esta igualdad,
o en esta igualdad. Da lo mismo en cualquiera de las dos. ¿En cuál quieren que lo sustituyamos? ¿En la primera o en la segunda? ¿En cuál, perdón? En la primera. La segunda. La primera. También quieren la segunda. Vamos a sustituirlo, a ver, acá por economía conviene hacerlo en la primera, ¿están de acuerdo? Porque R es 2 tercios al cubo es un número más pequeño. A la 8 es un número mucho más grande, ¿no? Pero da lo mismo, si quieren lo hacemos en la segunda. Es 16 sobre 243, a ver. ¿Les puedo borrar esta parte? ¿Esto de acá? ¿O se los dejo? Ustedes díganme. No lo dejo. Se los dejo y lo marco en un recuadro para decir que eso fue una como nota. Los dejo, por favor. Sí, esto era una nota extra. Ok, entonces vamos a encontrar el valor de A. Para encontrar el valor de A, entonces vamos a usar este dato. Quedamos que vamos a usar el de la 8, ¿no? 16 sobre 243. Lo voy a escribir nada más al revés. A, R a la 8 era igual a... ¿Cuánto era igual? 16 sobre 243. Ahí está. Muy bien. Pero ya conozco R. Como R fue igual a 2 tercios, pues lo sustituimos acá. Y me quedaría A por 2 tercios a la 8 es igual a 16 sobre 243. Y acá podemos elevar 2 a la 8, ¿cuánto sería? $256. De la misma manera podemos elevar 3 a la 8. ¿Cuánto nos da? ¿Sale? Y todo esto es igual a 16 sobre 243. Y ya de acá podemos despejar el A. A es igual. Vamos a... Acá sería 16. Y abajo es 243. Ahí está. Ah, pero acá, chequen. Voy a despejar el A, voy a dejar sola. Entonces este 256 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y este que está dividiendo va multiplicando. Serían 6.561. Y abajo 256. ¿Sale? ¿Sí se entiende ese paso? ¿Lo puedo volver a explicar, profesor? Sí. Este 256 está multiplicando, ¿vale? Entonces pasa al otro lado dividiendo, es lo que hice acá, ¿no? Y ahora al revés, este que estaba dividiendo pasa al otro lado multiplicando. ¿Sale? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma sería, exacto, se invierte la fracción. Ajá. Esto porque la otra es esta fracción está multiplicando, pasa dividiendo. Le escribiría acá debajo y aplican otra vez la ley del sándwich y otra vez serían extremos con extremos
16 por 6.561 que tengo acá. Y el de en medio por el de en medio, es decir, 243 por 256, que es lo que aparece acá. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Y entonces, ahora sí, realizamos las operaciones. ¿Cuánto va a ser? 16 por 6.561. 104.976. 104.976. Sí, profesor. Ok. Y esto dividido entre... Y abajo, ¿cuánto sería? 243, que multiplica... 62.208. 62.208. ¿Y esto cuánto es? ¿Es entera esta división? No, profe, si dividimos 104.976 entre 62.208 da 1.6875. Entonces sí la tendríamos que ir simplificando poco a poco. Profe, hay una pregunta en el chat. Sí, gracias. Déjame revisarla. $256 y 6.561. Ah, estos de acá. Esto viene de, otra vez, esta es una fracción elevada a una potencia, y entonces, por la propiedad que ya les había mencionado antes, 2/3 elevado a la 8, es lo mismo. Se puede distribuir la potencia en el numerador, 2 a la 8 sobre 3 a la 8. Y si tú multiplicas 8 veces el 2, te queda 256. Y ahora, si multiplicas 8 veces el 3, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, te da 6.561. No sé si con eso se aclara la duda, compañero. Si me contestas en el chat, y si todavía persiste la duda, lo revisamos. Dice que sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, esto se puede reducir. Lo reducimos a... ¿A qué quieren reducirlo? ¿A 8? A ¿Octava? mitades. A mitades, ¿verdad? Es más rápido mitades. Lo hacemos por mitades. A ver, ¿cuál sería la mitad de 104.000? 52.476. ¿Cuánto, perdón? 52.488. 52.488. ¿Qué otra vez va a tener mitad? Y la de 62.208. 31.104. 31.104. 31.104. Ahí como que es más fácil con las mitades, ¿verdad? Luego, mitad de 52.488. 26.244. Acá lo voy a escribir abajito. ¿20 qué? 26.244, ¿verdad? Y mitad de 31.104. 15.552. 15.552. Otra vez mitad. Ambos tienen mitad. Es la mitad de 26.244. 13.122. Luego 15.552 su mitad. 7.750. Otra vez mitad. De 13.122. 6.561. 6.561. Y mitad de 7.776. Y ya no hay mitades, ¿verdad? Tienen tercia. A ver, 6 más 1, 7. 7 más 5, 12 Es más 6. novena, profe. ¿Mandé?
Ambos ¿Novena? tienen novena. Ujú. Tienen novena, ok. Bueno, de hecho tienen ambos tercia, ¿no? Si suman los dígitos y el resultado es múltiplo de 3, tienen tercia. Por ejemplo, acá 7 más 5, 12 más 6, 18. 18 es múltiplo de 3, tiene tercia. 8 por 3, 24 más 3, 27 también. Entonces sí. Bueno, sacamos novena de ambos para que nos veamos rápido, como dice la compañera. Entonces, 6,561, ¿cuál es su novena? 729. 729. Y la novena de 3,888. 432. 432. Ujú. Y nuevamente ambos tienen novena. ¿Tiene novena? Ok. ¿Cuál es la novena de arriba? 81. ¿Y la novena de abajo? 48. 48. 48. Y ahora tienen, ya no tienen novena, pero tienen tercia. Tercia de 81 es 27. Tercia de 48. 16. 16. Y el 27 solo tiene tercia. Y el 16 solo tiene mitad. Ahí se quedó. ¿Sí, verdad? Entonces, A es igual a 27 16avos. Y R quedamos que era ¿cuánto? 2 tercios. 2 tercios. Y entonces recordemos la fórmula general para una progresión geométrica es A por R a la N menos 1. Ya sustituimos los datos ahí. Para el enésimo término sería A sub N igual a A, que es 27 16avos, que multiplica a la razón, que es 2 tercios, elevado a la N menos 1. Esta ya va a ser mi formulita de esta secuencia numérica, que es una progresión geométrica. ¿Cuál es la que me pedían? ¿Qué término me pedían? ¿Sí recuerdan? 8. El sexto término. El sexto. El sexto, ¿verdad? El 6. Entonces ya nada más sustituimos en 6 y resolvemos y ya hubiéramos terminado. Para n igual a 6 quedaría entonces A sub índice 6 es igual a 27 16avo 2 tercios elevado a la 6 menos 1, es decir, 27 16avos de 2 tercios elevado a la 5. Esto lo voy a meter directamente a la calculadora para que me dé el resultado final, ¿sale? ¿Es 2 novenos? ¿Cuánto, perdón? 2 novenos. ¿2 novenos? Lo cual sigue siendo consistente, porque cada vez se van haciendo más pequeños los numeritos, ¿no? Por lo tanto, A sub 6 es igual a 2 novenos. Y así hemos llegado a la solución de este problema. ¿No se tengan alguna pregunta? Sí. Directamente, ajá. Por ejemplo, como usas calculadora, cuando metas estos datos acá, cuando hagas este despeje, esta operación, lo metes a la calculadora directamente te va a dar este resultado, este de acá. Entonces sí, ahí sí, evítense hacer todo esto porque es mucho tiempo. Si se dan cuenta, ahorita nos tardamos, pero simplemente era para que se vieran el procedimiento. Pero en las tareas o en el examen, sí tienes que escribir tu desarrollo, pero el desarrollo consiste en hacer esta parte, todo lo que hicimos antes, esto de acá, esto de acá, esto de acá, y de acá sí das directamente el resultado porque estás usando calculadora. Lo que sí no podría hacer es que nada más llegues y me digas, vale 27 sobre 16. Eso sí no se tomaría como correcto. De hecho, en los enunciados de la tarea y del examen siempre les pongo ahí la leyenda de que sin
procedimiento no se consideran los resultados. Entonces, pero tampoco vamos a pedir que se hagan toda esta parte, eso no. Están usando calculadora, entonces directamente de acá metes esto a la calculadora y te da este resultado. Y ese sería correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, por nada? Profe, y en la fórmula general, bueno, para sacar el sexto también podíamos usar los decimales. O sea, También, 26 sí. entre 16. Ajá, sí, Y claro. 2 entre 3. Sí. Ah, ok, profe, gracias. Por nada. Pero ahí, como les menciono, cuando usan decimales se introducen error. Y la idea es tratar de reducir lo más que se pueda el error. Entonces, la recomendación es usar fracciones. Y como están usando calculadora, entonces no hay ningún problema. Pero igual si usan decimales, tampoco. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. No se salgan, déjenme marcarles la asistencia. Un momentito. Permítanme. Bueno, ya la marqué, pero solo déjenme checar que sí haya considerado a todos para que puedan abandonarla. Hoy sí ya les subo la tarea, ya ahora sí tenemos más, bueno, la teoría para poder abordar la tarea. Se la subo y van a tener una semana para regresarla. Sí, sí están, sí los marcó. Ujú. Muy bien. Ok, entonces sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna pregunta. Ninguna, profe, muchas gracias. ¿No? Ok, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos Gracias. el lunes. Que tenga buen fin de Pasen semana. bonito fin de semana. Hasta luego. Que tenga bonito fin. Gracias.